feliz sábado. Ya las horas del sábado están por comenzar, si no comenzar, que está nublado, parezca que viene antes. Pero qué lindo poder descansar de las actividades de la semana. Y ojalá podamos descansar también de las acusaciones del maligno. ¿Cómo terminará la historia de Satanás? Ese es el título que daremos a esta noche y lo veremos a través del ritual hebreo, de las leyes antiguas que Dios dio en el ritual hebreo, en donde representó no solo la obra de Satanás, sino también cómo Dios iba a desenmascararlo finalmente hasta su extinción y la liberación definitiva de su pueblo. Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de Dios. Padre, Dios Santo, que estás en los cielos, queremos pedirte que ilumines nuestra mente, nuestro corazón para entender estas verdades. Y que por sobre todas las cosas podamos ver que tú estás por sobre todo mal y que en ti podemos confiar y que tu verdad triunfará. Amén. Queremos ligarnos a ella y acompáñanos ahora a través de tu Santo Espíritu, por Jesús. Amén. Vamos a decir algunas cosas de Satanás. La Biblia no habla mucho del diablo y felizmente no lo hace. Si ustedes leen el Corán, van a ver que no hay casi página en el Corán que no amenace con el infierno. Pero la Biblia habla poco incluso del infierno, de la destrucción final. Sí habla, dice lo suficiente. Pero no es el propósito de Dios hacernos vivir atormentados. Él quiere que nosotros confiemos en Él. Cuando hablamos mucho del diablo, de repente nos puede tomar miedo. Más o menos le pasa como una vez un delincuente que vino a Uruguay. Yo estaba enseñando en el Instituto del Uruguay, un colegio secundario, recién iniciándome en el ministerio. Y él se presentó como delincuente profesional al tesorero de la iglesia, de la asociación, que justo estaba contando el dinero, y se pegó un susto el pobre, ¿no? Pero dijo, convertido a Cristo en las cárceles de Panamá. Y estuvo preso en Francia, sabía francés, no tenía ni la secundaria hecha, ni la primaria hecha. Sabía también inglés porque estuvo en cárceles en Estados Unidos, en España, en Centroamérica. Así que, y cuando los querían enseguida llevar a contar su experiencia, pero después que contaba su experiencia, todo muy bien, todo agradecido, pero todos tomaban distancia por las dudas, ¿no? Y cuando hablamos mucho del diablo nos puede pasar lo mismo. Sí, está bien, Jesús lo venció y todo, pero hablamos tanto del diablo que lo estamos exaltando. A veces cuando alguien habla mal de nosotros o cuando busca hacernos daño, nosotros exaltamos a esa persona aún hablando mal de ella. Tenemos que cuidarnos y no caer en la trampa del diablo. Pero hay que decir algo. Porque la Biblia, cuando llega el momento, lo define y tenemos que definirlo. Según la Biblia, Satanás era un ángel exaltado que procuró obtener para sí la gloria que le corresponde a Dios. Y robó el corazón de muchos ángeles, despertando sospechas y calumnias contra Dios. Y finalmente fue expulsado del cielo. Engañó a nuestros primeros padres en el jardín del Edén, el único mundo en el universo que cayó bajo sus arteras tentaciones y que entristeció a toda la creación. Porque cuando Dios creó un nuevo mundo, dice el libro de Job, todas las estrellas del alba alababan a Dios. Es decir, todas las estrellas del universo que tienen planetas habitados alababan a Dios, porque siempre hay alegría en el universo cuando Dios crea un nuevo ser, como lo hay en una familia cuando viene un nuevo integrante, un nuevo bebé.
y ahora que cayeron en pecado se entristecieron. El único mundo en el universo que cayó bajo sus arteras tentaciones fue el nuestro. También nuestros primeros padres debieron ser expulsados del Edén. Desde entonces Lucifer pasó a ser nuestro adversario. Eso es lo que significa Satanás, el que se opone. En 1 Crónicas 21:1 dice que incita a pecar, incitó al rey David a pecar. Procura hacernos maldecir a Dios causándonos mal. Job, capítulos 1 al 2, quiso que Job maldijera a Dios por las desgracias que él mismo causaba, pero no pudo hacerlo maldecir a Dios a pesar de eso. Es destructor, según Apocalipsis 9:11. Y por supuesto, como destructor lo hace a través de agentes humanos. En Juan 8:44 Jesús dijo que es asesino y mentiroso, padre de mentira. Y en Apocalipsis 12:9 se nos dice que engaña al mundo entero. ¿Será que engaña a Mitt Romney y a Barack Obama también? Bueno, no entremos en política. Por eso mencioné los dos, porque no sé quiénes son demócratas y quiénes republicanos. Pero a todo el mundo y a nosotros nos engaña también. Solo con la palabra de Dios podemos desenmascararnos. Incitó a los judíos y a los romanos para que matasen al Hijo de Dios. Pero el autor de la vida se mantuvo invicto en sus confrontaciones con él y triunfó dando su vida en rescate de este mundo perdido. Amén. Persigue siempre al pueblo de Dios. Cuando fue vencido por el Señor en la cruz del Calvario, entonces se propuso perseguir a la iglesia y trató de destruirla. ¿Cuál será su fin? ¿Vivirá para siempre un personaje de esa calaña? Bueno, veamos ahora el ritual que lo desenmascara y revela su fin. Está en Levítico 16. Era un ritual que Dios estableció para el día final del año, el día de la expiación, aunque después había una fiesta de las cabañas, pero en cuanto a la culminación del ritual que se efectuaba en el santuario, culminaba con la purificación del templo. De la congregación de Israel, dijo Dios a Moisés, Aarón debía tomar 2 machos cabríos y debía presentarlos ante el Señor a la entrada de la tienda de la reunión. Literalmente, el pasaje dice, Levítico 16:8, Aarón hará subir la suerte sobre los 2 machos cabríos. La mayoría de las versiones traduce echará la suerte, porque nosotros estamos acostumbrados al juego de las cartas, se echa la suerte. Pero el pasaje bíblico dice hará subir la suerte. Hay otros pasajes en la Biblia que no están relacionados con el ritual, donde se habla también de echar la suerte. Yo no sé si jugaban las cartas en el mundo antiguo, pero tenían alguna forma de echar la suerte también. Pero acá dice, Aarón hará subir la suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y el otro para Azazel. El Señor, el Eterno, es una persona. El otro debía ser también una persona. No, si el primero es para una persona, el paralelismo nos lleva a ver que el otro también debía ser para una persona. De manera que un animal iba a ser para el Señor y el otro para Azazel. Y la suerte se la conocía a través de 2 piedras llamadas Urim y Tumim. Los Urim y Tumim, en plural, que llevaba el sumo sacerdote en una bolsita sobre la ropa. Y Dios respondía con un sí o un no según la luz que hacía brillar sobre una de las piedras. Cuando la luz caía sobre la izquierda, significaba no. Cuando la luz caía sobre la derecha, significaba sí. Aquí vemos a 2 seres antagonistas, a Jesús
y a Satanás. Vemos representado el gran conflicto de todas las edades que se inició en el cielo, pero ahora en relación con su consumación aquí en la tierra. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué esos dos animales eran semejantes? Cristo y Satanás son semejantes. Bueno, en primer lugar preguntémonos ¿qué podía pasar si Dios escogía un cerdo y un macho cabrío? En ese caso Dios sería culpable de haberlo hecho a Satanás un cerdo, porque a veces le decimos cerdo, cochino, a una persona cuando no se lo quiere, es decir, nosotros no lo decimos, son otros los que lo dicen. Pero Dios, ¿cómo hizo a Lucifer? ¿Hizo Dios a Satanás o hizo Dios a Lucifer, a un ángel exaltado? Dios hizo a Lucifer a gloria y semejanza suya, pero él se apartó de Dios y se volvió abominable por decisión propia. ¿Cómo es que surgió el mal? Es imposible entenderlo, pero podemos saber por qué no podemos entenderlo, porque no tiene razón de ser. Y podemos entender por qué no tiene razón de ser, porque nosotros hacemos muchas cosas también que no nos podemos explicar, lo más que podemos decir, crazy. ¿Está loco? Recuerdo cuando años atrás en el sur de Chile un joven vino, descendiente de alemanes, y contó una experiencia que había tenido cuando araba en los viñedos de su padre. Vino a estudiar en nuestro colegio. Y entonces, en determinado momento, mientras estaba pasando el arado, alguna cosa le pasó, se le desató la línea, se le dio vuelta, y él araba lo salvaje como se había criado en medio de la montaña, descalzo, y se enfureció y dio un puntapié y dio contra la reja del arado, de manera que se le abrió un tremendo boquete. Empezó a chorrear sangre y se enfureció más, pero no volvió a patear la reja del arado, ahora empezó a patear la tierra y se tapó con tierra todo. Felizmente en Chile no hay tétano. Y así que, bendiciendo a todos los santos, pienso, a toda la reja del arado y siguió arando. Y mostraba la tremenda cicatriz que le quedaba de esa experiencia. ¿Pueden ustedes explicarme por qué dio un puntapié a la reja del arado? Porque se enojó, sí, pero ¿eso es una explicación suficiente? ¡No! Es ridículo, no hay explicación. Y el mal no tiene explicación en un universo que Dios creó. Satanás no podrá argumentar nada delante de Dios, porque si pudiera dar alguna razón, entonces estaría justificado, pero no tiene ninguna justificación. Por eso dice Elena de White que el mal es un intruso. Y que así como vino, así también será expulsado del medio del universo. Y el problema de Satanás comenzó cuando vio que Dios hizo una creación especial con él y los ángeles lo miraban y se admiraban de él. ¿Cómo sabe una joven de 15 años que es bonita? Bueno, porque ve que otros comienzan a mirarla y entonces va a consultar al espejo. Nosotros vamos al espejo después que de 50 años, vamos al espejo solo para tratar de salvar lo que queda, así es que vamos. Pero empezó a mirarse a sí mismo, pero vio que los ángeles admiraban más todavía al Creador y quiso ocupar ese lugar. Y así fue que, buscando hacer lo que nosotros aprendimos a hacer, porque nuestros primeros padres cayeron y nos dieron una herencia semejante, aprendimos a hacer cuando otro nos hace sombra. Así fue que finalmente tuvo que ser expulsado del cielo. En 2 Corintios 11:14 dice, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Esa es otra razón que podemos ver por la cual esos dos machos cabríos eran semejantes.
Dios es el único que puede desenmascarar al gran engañador, por eso debía el sumo sacerdote, para saber cuál era el que representaría a Satanás y cuál era el que representaría a Dios, necesitaba el Urim y el Tumim, hacer subir la asignación, la determinación divina. Si hacía subir ante Dios la suerte o asignación o decisión o juicio, para conocer la decisión o juicio o voluntad de Dios. Una tercera razón por la cual eran semejantes. Otros animales representan también a Cristo y a Satanás, así que no debería extrañarnos. Por ejemplo, la serpiente antigua, dice Apocalipsis 12:7, que se llama como Diablo y Satanás. ¿Representa la serpiente a Cristo también? También representa a Cristo. Dijo Jesús en Juan 3, 14 y 15, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna. La serpiente se transformó en un símbolo de pecado y Jesús fue hecho pecado por nosotros. Y al mirar la serpiente que engañó a nuestros primeros padres, ellos debían mirar a aquel que iba a recibir esa contaminación del pecado y dar la vida por su pueblo. Dios lo hizo pecado por nosotros. El león de la tribu de Judá representa a Cristo, está en Apocalipsis 5:5. Pero también representa a Satanás, 1 Pedro 5:8. El diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay características semejantes. Cristo es tierno como un cordero, pero fuerte como un león para salvar a su pueblo. Amén. Y el diablo trata de asustar como león rugiente. Lo que hace el león, especialmente cuando el ganado está protegido, es rugir, queriendo ver que las ovejas se asusten y en la desesperación rompan la puerta y salgan. Tomará el macho cabrío que fue asignado, podemos traducir así, al Señor, y lo ofrecerá por el pecado, Levítico 16:10. El macho cabrío cuya suerte fue para el Señor, pero no es un azar, es la decisión divina, la designación divina. Dios es el único que puede desenmascarar a aquel que se presenta como ángel de luz. Primero se ofrecía el macho cabrío que era para el Señor. Esa expresión para el Señor puede ser traducida también en lugar del Señor o en representación del Señor. Lo han sugerido varios autores. Levítico 16:10 dice: pero el macho cabrío cuya suerte o asignación o decisión divina o determinación fue para Azazel, lo presentará vivo ante el Señor para efectuar la expiación sobre o al lado o cerca de él para enviarlo al desierto. Así traduce un autor judío moderno, se lo considera el más grande erudito judío actual sobre las leyes del Antiguo Testamento, del Pentateuco especialmente, y toma algunos casos para mostrar que la expiación no se efectuaba sobre el macho cabrío, sino sobre el segundo macho cabrío, sino que debía ser presentado junto con el otro para que el sacrificio del otro se lo hiciera al lado del macho cabrío. No importa si alguien quiere interpretar que se efectuaba una expiación con el segundo macho cabrío, es decir, que se hacía un pago por el pecado, debe destacarse que no se lo hacía en forma vicaria, sino como culpable. Ese segundo macho cabrío que representaba a Satanás recibía el castigo que se merecía por los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Así lo entendieron nuestros pioneros, lo entendió también Elena de Juan. Vamos al número 35-36 y vemos que había una expiación, un pago del asesino que era con su propia muerte, no era un pago redentor.
La tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino con la sangre del que la derramó. Debía presentar el sumo sacerdote ambos machos cabríos ante el Señor. Sin embargo, se efectuaba la expiación únicamente con el macho cabrío que se sacrificaba. El macho cabrío para sacer debía estar presente durante la expiación cerca del sacrificio. Es la manera más sencilla de entenderlo. Levítico 16:11 dice: Aarón tomará el becerro por su pecado y hará la expiación por sí y por su casa. El sacerdocio, Aarón y sus hijos comían el pecado del pueblo, el sacrificio del pueblo para llevar el pecado del pueblo. Y ahora al final del año, ellos formaban parte del complejo del santuario. Ellos debían quedar libres, toda su casa debía quedar libre de esa carga de pecado que habían asumido durante el año del pueblo. Y lo degollarán como sacrificio por el pecado. Veamos, por ejemplo, Levítico 10:17. Allí Moisés dice que los sacerdotes debían comer el sacrificio del pecado para llevar el pecado de la congregación. Ahora, ese sacrificio libraba de esa carga del año a todo el sacerdocio, y debemos recordar que el sacerdocio formaba parte de todo el sistema del santuario. Tú y tus hijos llevaréis el pecado del santuario, dice también Números 18:1. Ellos llevaban el pecado del santuario y se acercaban y oficiaban en el interior del santuario. No se comerá ninguna ofrenda cuya sangre se haya llevado a la tienda de reunión para expiar en el santuario. Bueno, después, dice el pasaje, tomará el incensario y lo llenará de brasas tomadas del altar que está ante el Señor. Tomará 2 puñados de incienso aromático molido y lo llevará al interior detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego ante el Señor, y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Así no morirá. La gloria de Dios estaba cubierta por una nube y al mismo tiempo por la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Pero esta vez la cortina se abría. Y además de la nube, porque Dios podía aparecer del medio de la nube, debía ser una nube con el perfume del incienso. Tomará un poco de la sangre del becerro y con su dedo rociará al lado oriental del propiciatorio. Y con su dedo esparcirá la sangre 7 veces ante el propiciatorio. Así la carga del pecado que el pueblo, que los sacerdotes habían asumido durante el año, ahora se depositaba en el lugar santísimo con este primer ritual, porque la sangre del becerro no tenía el propósito de purificar el santuario, sino el sacerdocio. Así depositaba el pecado del pueblo que el sacerdocio había cargado sobre sí durante el año. Luego dice el versículo 15, después degollará para el sacrificio por el pecado el macho cabrío por el pecado del pueblo. Llevará la sangre al interior detrás del velo y hará con la sangre como hizo con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante de él. Esta era la última oportunidad que el pueblo tenía de confesar sus pecados. Porque el pueblo podía estar representado en esa sangre confiando en esa obra. No solo estaban los animales, los pecados individuales que el pueblo ofrecía durante el año, sino estaban los sacrificios que se hacían cada mes y en ocasiones especiales para que el pueblo, los que no habrían podido venir o que estaban más lejos o por alguna otra razón, pudieran invocar ese sacrificio y comparecer ante Dios. Y con esa segunda sangre debía purificar el santuario en hebreo la expresión es más fuerte que en castellano, es min, equivalente al from en inglés. De la idea partitiva de algo que se extrae del santuario. Purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones,
y de todo su pecado. Bueno, las versiones suelen traducir de todos sus pecados, pero literalmente dice de todo el pecado de ellos. Puede considerarse de todo el sacrificio por el pecado que el pueblo ofreció durante el año y que contaminó el santuario. De la misma manera hará también con la tienda de la reunión que reside entre ellos en medio de sus impurezas. Primero estaba en el lugar santísimo, hacía ese rito, y ahora debía hacer lo mismo para purificar el lugar santo, que aquí se lo representa con el término tienda de la reunión. Cuando haya acabado de purificar el santuario, cuando el santuario quedó purificado, entonces ahora venía el momento para poner todos los pecados que quitó del santuario sobre la cabeza del segundo macho cabrío. Cuando haya acabado de purificar el santuario, la tienda de la reunión y el altar, Aarón hará llegar el macho cabrío vivo. Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los israelitas. Con sus manos todavía ensangrentadas, la ponía sobre la cabeza del macho cabrío. Esto es equivalente a la expresión, vuestro pecado os alcanzará. Es decir, lo que Dios le dijo a la serpiente, esta te herirá, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. En los sacrificios diarios, los israelitas ponían una mano, dice, pondrá su mano, no dice sus manos, una mano, porque la otra estaba, según algunos, ocupada con el cuchillo. Pero este era un animal que no iba a ser sacrificado, sino que iba a ser expulsado. Además, solía hacerse la confesión de un pecado, pero ahora en la confesión de todos los pecados se hacía algo múltiple. Pondrá su mano, dice Levítico 4:24, sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará ante el Señor. Eso durante el año. Pero ahora se ponen las 2 manos. Pero sobre el macho cabrío que no se sacrificaba se ponían las 2 manos para efectuar la transferencia, no de un solo pecado, sino de muchos pecados. Y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío para su condenación. Y lo expulsará al desierto por medio de un hombre asignado para eso. Ese macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra deshabitada, y el hombre soltará al macho cabrío por el desierto. Ayer estuvimos viendo, y lo representé con portafolio negro que tenía allí, cómo el pecador traía su pecado al santuario, lo asumía el sacerdote, pasaba al templo, el pueblo quedaba en libertad durante el año, libre de ese pecado, pero sabía que Dios se hacía cargo de ese pecado en su templo. Y el pueblo por fe miraba al juicio porque creía en Dios, porque Dios no traiciona a nadie. Los que confiaron en Él saben que Dios no va a tener un arrebato de furia y le va a tirar todavía encima al final ese pecado que ellos confesaron confiando en su sacrificio. No, Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no va a cambiar. Si Él prometió, Él va a cumplir. El mismo amor que tuvo al comienzo lo tendrás al final, y por eso nosotros podemos mirar confiados, no con temor, no con terror, al juicio final. Porque sabemos que nuestro abogado es un abogado infalible que no pierde ni un caso, a condición que nosotros pongamos nuestra carga de pecado sobre él. Y entonces, ahora veía, llegaba al fin del año, el templo de Dios era purificado, el nombre de Dios era vindicado, y a dónde iban los pecados de aquellos que habían confesado. Ahora veían cómo su pecado se iba con aquel que los había estado instigando durante el año, representado por macho cabrío, y era enviado al desierto. Un macho cabrío soltado en el desierto con todos los pecados que había cometido el pueblo de Dios durante el año, en el mundo antiguo era la representación más fuerte que podía darse de expulsión del príncipe de los demonios. Y vamos a ver eso ahora.
Los egipcios tenían el dios de Mendes, representado también por un macho cabrío. Era un dios demonio. ¿Qué significa Azazel? Azaz significa fiero, furioso, cruel, fuerte también. Él significa Dios. Algunos trabajos más recientes que han hecho judíos han comparado las raíces de varios nombres, incluso en Israel, de lugares y también de personas. Y en donde la combinación de Azaz está dada con Mot, el dios de la muerte de los cananeos. Atzamot en lugar de Atzael. Dios puso Atzael. Allí no puso muerte. Pero se prueba de que ese término se lo ligaba en relación con un dios. En este caso, un dios demonio, como tenían los príncipes paganos. Dios cruel significa, Dios macho cabrío, sin negar la idea de cruel, porque también significa cabra, el genérico de macho cabrío. Y los machos cabríos eran adorados como demonios. Hasta en Israel llegó a pasar algo así. De manera que, por su fiereza también, dentro del templo de Israel podían representar al Señor, pero fuera, en el desierto, en el paraje donde no hay vida, símbolo del lugar de los demonios, del hábitat del mismo príncipe del mal, allí sí era una figura representativa de los demonios. En el siguiente capítulo, Levítico 17, versículos 8 y 9, dice: todo israelita que ofrezca sacrificio y no lo traiga a la entrada de la tienda de la reunión para ofrecerlo al Señor, será cortado de su pueblo. Porque los machos cabríos que se ofrecían fuera del templo de Dios eran figuras de demonios. Así, dice el versículo 7, los israelitas no sacrificarán a los machos cabríos. Si ustedes leen las traducciones, dicen demonios, porque los traductores saben que los machos cabríos representaban a los demonios, con quienes se han prostituido. Ya en Levítico 17 dice eso. Ya en el desierto tendían a querer llevar la tienda de Moloch, según habla irónicamente, los profetas hablan irónicamente más tarde. En el santuario podían representar los machos cabríos a Cristo, quien se hizo pecado para purificar a su pueblo. Pero fuera del santuario y del rebaño representaban al demonio. Ahora en Levítico 16 no vemos una ofrenda que se enviaba al diablo, como algunos autores modernos han querido sugerir, sino un rito de expulsión del diablo con todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Porque ese animal no era un regalo que se le daba al diablo, sino era la misma representación de Satanás. El acusador de los hermanos carga ahora con todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios, como el único culpable que quedaba por todos esos pecados después que el santuario había sido purificado. Veamos algunos casos en la historia de Israel. Segunda Crónicas 11, versículos 15 al 16. Jeroboam, dice el pasaje, designó sacerdotes en un nuevo templo. En nuevos templos que hizo para competir, Jeroboam, el que levantó su capital en Samaria, y para que la gente no fuera a Jerusalén, que estaba en la tribu de Judá, donde estaba el reino de Judá, entonces puso un templo allí en competencia con el templo de Jerusalén. Y puso sacerdotes para los lugares altos y para el culto a los machos cabríos. La versión traduce demonios, pero Seirim dice en hebreo, para los machos cabríos que él había hecho. Pero los que habían puesto su corazón en buscar al Señor, el Dios de Israel, vinieron a Jerusalén para sacrificar al Señor, el Dios de sus padres. La liberación del demonio está en el templo del Señor, no fuera. Si nosotros queremos librarnos de las acechanzas de Satanás, tenemos que clamar a nuestro intercesor que está en el santuario celestial. A él tenemos que dirigirnos y estaremos libres de las acechanzas del mal, o al menos protegidos.
Zacarías 5, cuando en el mundo antiguo es interesante ver, entre los hititas tenían la costumbre que cuando venía una peste o plaga, había una persona que se enfermaba, entonces traían una prostituta y un macho cabrío y la hacían pasar al lado de la cama de la persona enferma y luego los expulsaban a tierra del enemigo, esperando que ese maleficio, esa plaga, cayese sobre los enemigos. En la visión de Zacarías 5 encontramos algo parecido, no es igual al de los hititas, pero vemos un principio semejante. Dice Zacarías 5, el ángel que hablaba conmigo me dijo, alza tus ojos y mira esto que sale. Pregunté, ¿qué es? Respondió él, es un canasto de medir que sale. Esta es la iniquidad de ellos en todo el país. Esto es equivalente a lo que ocurría en el día de la expiación, cuando ahora todo el mal, todo el pecado, toda la iniquidad va a ser expulsada. En el capítulo 3 se ve cuando se le cambian las ropas al sumo sacerdote, se le pone mitra limpia y donde se le promete estar entre los ángeles de Dios en esa visión celestial. Y a Satanás se lo reprende. Pero en el capítulo 5 puede verse la transferencia del mal a su causa primera. Dice, levantaron la tapa de plomo del canasto y dentro había una mujer sentada. Y él dijo, esta es la maldad. La echó dentro del canasto y la cerró con la tapa de plomo. Alcé luego mis ojos y vi a dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. Tenían alas como de cigüeña y alzaron el canasto entre la tierra y el cielo. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el canasto? Me respondió, van a edificarle, me salió una pregunta, tenía que ser entre comillas, van a edificarle una casa en Babilonia, la tierra de Sinar. Y cuando esté lista, la pondrán allí sobre un pedestal. Vuelvo a la causa primera. Babilonia representa en Isaías 14 como el rey de Babilonia, como símbolo de Satanás, como símbolo de Lucifer. De allí provino el mal, la persecución, el cautiverio, la destrucción del templo, la desgracia que cayó sobre el pueblo de Dios. Pero ahora todo ese mal vuelve a su causa primera y a su príncipe que representa al mismo Satanás, y allá le ponen esa maldad en una casa, en los templos de Babilonia sin duda, sobre un pedestal. En Isaías 13:21 vemos también que en las ruinas de Babilonia, bailarán cabras salvajes, machos cabríos, hienas, de todo tipo de animal salvaje, cuando estuviese transformada en desierto. Y cuando vamos al Apocalipsis, nosotros vemos que toma esta figura y en lugar de describir toda la serie de animales e incluso los machos cabríos que allí están, habla directamente de demonios. Apocalipsis 18:2, se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. ¿Qué decía Isaías 13:21? Dormirán allí las fieras del desierto y saltarán las cabras salvajes, en sus palacios aullarán las hienas y los chacales en sus casas de deleite. Bueno, hasta hoy el macho cabrío es una figura demonológica del diablo. En los centros espiritistas ustedes ven la cabeza de un macho cabrío. Nunca estuve adentro, pero he pasado frente a algunos edificios, recuerdo en alguna que otra ciudad, especialmente en el sur, en la Argentina, está lo que llaman la Escuela Basilio. Y frente a esos lugares, por supuesto, jamás entré, ni pienso entrar. Allí aparece la cabeza de un macho cabrío. El Baphomet que practicaban los vascos, donde practicaban lo que llaman el aquelarre. El macho cabrío en la lengua vasca es aque,
y Campo Larre, de allí Aquelarre, y se practicaba todo tipo de orgías sexuales y ritos denigrantes, degradantes, con el símbolo del macho cabrío en una especie de adoración al demonio. Estaba mezclado con orgías sexuales sobre machos cabríos. En el satanismo ustedes ven también el símbolo del macho cabrío. No vamos a entrar a describir demasiado estos aspectos ahora. Pero lo que dijo Jesús es llamativo. Está en los evangelios. Cuando un espíritu impuro sale del hombre, ¿anda por dónde? Por lugares desiertos, por lugares áridos, como el macho cabrío cuando se lo expulsaba. En busca de reposo. Al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Entonces toma otros 7 espíritus peores que él y entran y habitan allí. Y el estado final de ese hombre viene a ser peor que el primero. El pueblo de Israel podía sentirse feliz porque ahora en el día de la expiación el nombre de Dios era vindicado, ellos también eran vindicados ante Dios, ante el universo, y veían que el diablo era expulsado de esa forma, pero cuidado, podía volver en el siguiente año. Sin embargo, cuando llegue la época final, el diablo nunca más podrá volver cuando se cumpla el ritual. Dice Lucas 8:29 que los endemoniados eran impelidos por el demonio a lugares desiertos. Quiere arrastrar a todos al desierto, hacer de Jerusalén un desierto, como cuando fue destruida. Babilonia un desierto donde se llena de demonios, símbolos, figuras de demonios, animales salvajes. Ese es el deseo del diablo. ¿Y por qué? Una vez me preguntó mi hijo cuando tenía 14 años, estaba dando conferencias en Miami y me escuchó hablar y decir algunas cosas del diablo y me dijo, ¿por qué hay una persona, un ser así que siempre quiere hacer mal? Y me tomó de sorpresa, ¿cómo hago para explicarle el cero? Y empecé a tratar de ver cómo. Y bueno, esas preguntas a veces ayudan a entender mucho. ¿Cuál es el objetivo de nuestra creación? ¿Para qué fuimos creados? Isaías 43, versículos 6 y 7 dice, fuimos creados para la gloria de Dios. Y como el diablo quiso esa gloria para sí, todo lo que glorifica a Dios lo enfurece. Y esta creación despertó la alabanza de todo el universo. Y el diablo quiere destruir esta creación para que no alabe a Dios. Siempre día y noche andaba dando voces por los montes y los sepulcros, hiriéndose con las piedras, el pobre endemoniado. Y cuando el demonio vio que iba a ser expulsado porque no podía con Cristo, le rogó a Cristo que no lo enviase fuera de esta región. Él no quiere irse del lugar donde se posesiona. El sábado de la tarde vimos cómo logró establecerse y hasta hoy está en el lugar donde una vez estuvo el templo de Dios, la gloria y la presencia de Dios. Pero Dios triunfará al final, después del milenio, hará descender la ciudad de Dios y estará sobre ese lugar. Habrá triunfado para siempre. Amén. Le rogaban que no los enviase al abismo, Lucas 8:31. Judas 6, Judas no el que se ahorcó, no el que traicionó al Señor. Dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este rito de expulsión representa a Satanás en el milenio. El espíritu de profecía, Elena de White vio a Cristo cuando terminó de purificar el templo, salió del templo y puso las manos figurativamente sobre Satanás. Ya se terminó la expiación. El mundo transformado en un caos. Y ahora viene por su pueblo. Apocalipsis 21. Entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Satanás está suelto todavía. El milenio todavía no comenzó, hay muchos que creen que comenzó. No, porque el diablo está bien activo.
pero ahora tendrá vacaciones bien pagas. Y prendió al dragón y lo ató por 1000 años con la llave del abismo para que no engañen más a las naciones. El mundo quedará destruido, no habrá habitantes. Ahora el diablo va a cosechar el esfuerzo tan grande que hizo por destruir todo lo que glorifica a Dios. Y la tierra volverá a su estado inicial antes que la mano creadora de Dios se estableciese, transformada en un abismo. Dice Génesis 1 que la tierra, las aguas se movían sobre la faz del abismo. Este planeta quedará en ruinas, sin vida como al principio, como antes que la mano creadora de Dios intervenga creando la vida. Y el diablo no podrá engañar a nadie porque los redimidos estarán a salvos en el reino de los cielos. La tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, hasta que Dios dijo, sea la luz, y comenzó la creación. Siendo que Dios creó este mundo para su gloria, y Lucifer quiso recibir esa gloria para sí, se empeñó por 6000 años en destruir esta creación para que no glorifique al Creador, tendrá ahora que vérselas con el resultado de su obra perversa sin nadie a quien engañar y todo destruido por 1000 años. El diablo tiene mucho trabajo hoy, está muy activo, tiene bien organizados sus ángeles rebeldes, pero qué tortura será ya cuando de repente se quede sin nada. Cuando se cumplen los 1000 años, dice Apocalipsis 20, Satanás será suelto de su prisión por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque los malos resucitan. Y resucitan para darles el pago merecido, según sus obras. Y el diablo los engaña de nuevo. ¿Quiere ver la ciudad de Dios desciende del cielo? Me mostró la ciudad de Jerusalén que descendía del cielo, dice Juan. Y ahora quiere ver si pueden asaltar la ciudad de Dios, un último y desesperado intento. Saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Por primera vez en la historia del universo, todas las huestes rebeldes estarán despiertas, resucitadas, y estarán todos los redimidos, la humanidad entera estará ante ese juicio final. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también habían estado la bestia y el falso profeta. Algunas versiones traducen donde están. Eso no está en el griego. Puede traducirse están o donde habían estado. Y es evidente donde habían sido expulsados en ocasión de la segunda venida de Cristo en el lago de fuego que hablaba. Vamos a terminar con algo positivo. Cuando el pueblo de Dios contaba con la gloria de Dios en el desierto y estaba en paz con Dios, hubo un profeta apóstata a quien se le quiso pagar para que maldijera a Israel. Y aunque intentó hacerlo, no pudo. Y tuvo que reconocer, contra Jacob no hay agüero ni adivinación en Israel. No hay maleficio. No hay maleficio. Ahora será dicho de Jacob y de Israel, ¿cuánto hizo el hombre? Dice así. ¿Cuánto hizo Dios? Porque Dios es el único que puede desenmascarar a Satanás, es el único que puede desenmascarar el mal y expulsarlo, es el único que tiene poder sobre Satanás. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. ¿Por qué? Porque el Señor, su Dios, está con él. Y hay júbilo, hay alegría de rey en él. Una vez llegué a una iglesia, me estaban introduciendo como pastor, y los hermanos, cuando algo salía mal, decían, el diablo se ha metido acá, y el diablo se ha metido, y el diablo, ya escuchaba tanto del diablo que le dije, hermanos, vamos a organizarnos mejor y vamos a hacer las cosas bien, y el diablo no va a poderse meter más. Amén. Una vez es el diablo aquí, quiera Dios que no. Pero si nosotros venimos al santuario del Señor, confesamos nuestros pecados, tenemos el mismo sentir que hubo Cristo Jesús,
y le pedimos a Dios el perdón de nuestros pecados, la paz de Dios va a reinar aquí y el diablo no podrá. El que habita al abrigo del Altísimo, dijo David, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Bajo sus alas seguro descanso, cuando anochece llama el tuyo, en él confío, su brazo me guarda, y gozo de eterna redención. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién te podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Esas plumas representan las alas de los ángeles. También se las ha comparado con las alas de la gallina, las plumas de la gallina que protegen a los suyos. Sigue diciendo el Salmo, no temerás el espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni flecha, ni plaga que ande en oscuridad. Era un terror cuando venían las plagas, ni peste que al mediodía destruya. Las palabras plaga y pestes eran demonios personificados. Eso se lo puede ver en los escritos antiguos que la arqueología pudo extraer de los cananeos. Entre los cananeos la palabra plaga, peste eran demonios personificados. Y aquí dice, no tendrás temor del diablo que trae pestes, que trae enfermedad, que trae plagas. En el tiempo final, dice, en el conflicto de los siglos, Elena de White, que el diablo lanzará emanaciones mefíticas, es decir, maléficas, y miles perecerán en la pestilencia. Pero caerán 10.000, 1.000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, y a ti no llegarán. El Dios de paz, dijo el apóstol Pedro, aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. Qué maravilloso poder estar libres para siempre de las garras de Satanás. Todos aquellos que quieran pedirle al Señor que nos libre, aún del temor del príncipe del mal, los invito a que se arrodillen conmigo. Para implorar la protección y la bendición y santificación del Señor. Padre y Dios Santo, que estás en los cielos, nuevamente venimos a ti, a tu santuario celestial, porque por la fe podemos dirigir nuestra mirada hacia ese lugar secreto de tu presencia. Amén. Podemos encontrar protección y refugio en ese lugar sagrado. Y Señor, confiamos en tus promesas. Tú nos limpias de nuestros pecados, líbranos de todo mal. Amén. Y ayúdanos a vencer por sobre todas las huestes del mal. A medida que el gran conflicto entra en su fase final, se intensifica, para que con tu gracia y tu poder podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Cuando vengas en las nubes de los cielos, Señor, queremos estar entre todos aquellos que te glorificarán, porque habrán entendido tu evangelio y se regocijarán para siempre en tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cansado, quisieran cantar el bonito tema de nuevo. Ese canto que fue compuesto, me dijeron, por una mujer joven en Chile, es el canto más precioso que he visto sobre el santuario, que resume de una manera tan notable el mensaje del santuario, el evangelio del santuario. Y por eso pienso que podemos cantar también que Dios nos purifique, que Él no mire el mal en el juicio, sino que mire
las marcas de crucifixión de nuestro Señor, que pagó por todos nosotros. Que Dios nos bendiga. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Que en el juicio ante el trono celestial ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acerca y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, que tu ley en mi vivir pueda guardar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Amén. Creo que Dios nos ha hablado en esta noche, nos ha dado una visión clara entre el conflicto entre el bien y el mal. Estamos en el lugar correcto, buscando la presencia del Señor. Amén. Ojalá que nadie se salga al desierto de aquí, sino que podamos venir a Cristo Jesús cada día a su santuario. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Gracias porque hiciste un medio, un sacrificio tan grande para poder redimir y salvar. Gracias porque también sabemos que el mal nunca más tendrá poder sobre nosotros. Amén. Pero ayúdanos a entender que Cristo, a través de su Espíritu morando en nosotros, desde hoy podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén.
para que al día glorioso de tu venida pueda ser apartado para siempre ese poder que nos puede destruir. Te ruego, Señor, que tú puedas tomar posesión de cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia, a los hermanos que necesitan oír de esta palabra, tú los traigas. Que mañana al venir a adorar tu nombre, Señor, podamos encontrar también palabra de vida. Amén. Gracias por este sábado. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.